informativo no se detiene en la estación central 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. 12:16 y vamos a hablar de este inicio de nuevo proceso, de una nueva etapa en el proceso constituyente, tras la inscripción de las candidaturas ayer a la convención, con Marcelo Mella, politólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Oye, súper bien. Además, justo nos tocó estar hace poquito rato juntos en las terceras jornadas de comunicación pública, ¿no es cierto? Sí, claro, lo estuve contando al principio, por favor, aprovecha tú también de contarle, porque invité a la gente a si no habían tenido la oportunidad de conectarse hoy, a buscarlo en el canal de YouTube. Así que, por favor, cuenta un poquito también de qué se ha tratado esta mañana y por qué es importante hablar de comunicación pública. De todas maneras, estamos con una actividad en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Periodismo, que es la tercera versión de las jornadas de comunicación pública, una actividad que se hace ya hace varios años y que tiene una gran convocatoria en este año con toda esta situación extraordinaria del confinamiento, la pandemia, que no tenemos total libertad, lo tenemos que hacer a través de formato online, pero de todas maneras es una actividad súper interesante porque nos permite convocarnos respecto a aquellos grandes temas que son los temas de la comunicación pública en las democracias en el mundo, digamos, que están afectadas no solo por el tema de la pandemia y lo que eso genera en términos económicos, subjetivos, sino también un cuestionamiento muy fuerte al funcionamiento de la democracia y altos niveles de malestar que prácticamente en todas las democracias desarrolladas se puede observar. Entonces, es una tremenda oportunidad para estudiantes, para interesados, para público en general, que quiera acceder a estas conversaciones, que son súper interesantes y que además cuentan con este año además con invitados internacionales de gran nivel y con una particularidad que son prácticamente solo mujeres las que están discutiendo, y eso nos hace sentir muy orgullosos, muy contentos, porque creemos que vamos en la dirección correcta en ese esfuerzo. Oye, en la dirección además también en la que avanza este proceso constituyente, en el que por primera vez tendremos una constitución desarrollada no solamente por la ciudadanía democráticamente, sino que además con el componente de la paridad. Entonces, un gran número de mujeres, probablemente como nunca antes, se ha inscrito en como candidata a la convención, y ese es uno de los análisis que pudiéramos incorporar ahora, en la que te pido que revisemos cuáles son tus principales conclusiones del cierre de esta primera etapa, que es la conversación, las precampañas y las negociaciones para llegar a la papeleta. Bueno, tú tienes mucha razón al decir que esta primavera de la participación de mujeres en la política es algo que tiene que hacernos sentir súper contentos a todos y a todas, porque efectivamente no es posible pensar hoy día una democracia sana si no es con una participación y activación de las distintas subjetividades que son parte de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Y por cierto, las mujeres son mayoría. Entonces, qué bueno que podamos dar pasos importantes, tanto en la conformación de las listas para convencionales constituyentes y también que el sistema nos permita establecer resultados paritarios. Eso debe hacernos sentir muy contentos, porque Chile está de esta manera reparando una deuda histórica, Lucía, con las mujeres, que son probablemente uno de los actores o sujetos sistemáticamente excluidos de la participación en nuestra democracia y en los espacios de poder. Otra cosa que creo que es un balance necesariamente positivo es que finalmente, a pesar, Lucía, de todas las aprensiones que existieron ayer, los pueblos indígenas lograron completar sus cupos y, por lo tanto, la oportunidad de los escaños reservados se van a llenar como corresponde con representantes de nuestras comunidades de pueblos indígenas, y eso también es una razón para estar contentos, estar esperanzados de que vamos a construir una democracia mejor con todo este proceso constituyente que se gatilló a propósito del estallido social. Pero hay otras situaciones que son un poquito más preocupantes, y uno de esos temas preocupantes, Lucía, es la fragmentación de ciertos sectores, particularmente de la izquierda, que va dividida en dos grandes listas, pero con otras listas minoritarias. También el alto número de candidatos que son independientes individuales, que aumentan, Lucía, el número de candidaturas
de un sector que uno presumiblemente puede decir es el sector que está más comprometido con dejar atrás el marco institucional de la Constitución de la dictadura. Entonces, aquí hay un mal negocio que se está haciendo porque este nivel de fragmentación necesariamente va a generar una sobrerepresentación en el órgano constituyente de la derecha. O, si no les gusta el concepto de derecha, de aquellos actores que están más comprometidos con el status quo. Entonces, hay algo que ocurrió en la oposición o en los sectores progresistas en nuestro país que no ha impedido desde hace bastante tiempo construir convergencia, y ese es un signo que nos debiera preocupar como país. Pues ya sabemos lo que ha ocurrido en Europa, principalmente, o en Estados Unidos, pero principalmente en Europa, cuando los sectores progresistas, aunque numéricamente tengan mayor capacidad de movilización electoral, pero si van divididos, generan una oportunidad para que los sectores conservadores, para que la nueva derecha se instale en espacios de poder, no teniendo apoyo social mayoritario. Sí, tú bien lo dices, además en Estados Unidos, la fragmentación de los demócratas en la elección anterior, lo que hizo no solamente fue darle el espacio a la derecha para que avanzara al poder, sino que a una ultraderecha que terminó generando todos los problemas, y además la reactivación de movimientos fascistas, autoritarios, totalitarios, racistas, un escenario muy complejo. ¿Por qué crees? Y te lo pregunto porque precisamente esto va más allá de una chimuchina local, de quién no quiso, quién no fue a la reunión, quién mandó la carta. Más allá de eso, vemos que es algo que sucede en el mundo, en Europa, tú también pones el ejemplo. España es un ejemplo en el que también las ideas progresistas quedan lejos del poder por más de una década, incluso por esa fragmentación, para la irrupción de grupos nuevos que nunca quieren sumarse y armar un colectivo con los partidos más históricos. ¿Por qué crees que se produce eso? Que a ti te parece además preocupante. Estamos hablando de la crisis de la izquierda o de las izquierdas, de eso estamos hablando, y yo creo que ocurre al menos por tres grandes razones, Lucía. Primero, porque los sectores progresistas no escapan a la situación de desconfianza que es una característica prácticamente a nivel cultural, presente en todas las democracias del mundo. Hay un nivel de desconfianza hoy día entre las organizaciones, incluso las organizaciones de base, quienes lucharon por manifestarse con fuerza en octubre del año pasado en Chile. A la hora de construir convergencia no han tenido menores dificultades que otros actores, que actores políticos tradicionales. Uno podría decir, mira Lucía, lo que pasa es que la política, no hay manera de construir una nueva política en términos estratégicos, la política es una sola. Y por lo tanto los problemas para construir unidad son siempre los mismos. Suponen generosidad, maduración, dejar atrás el mesianismo político, y ese es un desafío que cuando has estado mucho tiempo en la lucha social desde la calle, no es cosa de prender un interruptor y pasar de un registro a otro. No ocurre porque es una condición cultural. Entonces, claro, nosotros estamos en una situación de crisis, pero el nivel de desconfianza que los actores que han levantado la movilización tienen arraigada, también les impide negociar. Mira, fíjate la palabra negociar, es equivalente a cocina en Chile, ¿no? Claro. La cocina. La negociación es sinónimo de confianza. Exactamente. Entonces yo diría un primer elemento que se observa en Chile, pero también en España, Lucía. Piensa tú cuánto tiempo estuvo Podemos y el PSOE, y el Partido Socialista Obrero, peleando, y eso le dio la posibilidad a la derecha de hacer gobierno en una oportunidad. Y en otras ocasiones tuvieron que repetir sistemáticamente las elecciones porque la mayoría electoral no se expresaba políticamente como una mayoría orgánica. Y básicamente lo que había que hacer era construir una relación de confianza entre el PSOE y el Podemos. Y eso demoró muchísimo. En Chile pasa lo mismo. En segundo lugar, la izquierda, desde hace varias décadas, ha estado desarrollando un proyecto histórico que es esencialmente un proyecto de identidades, centrado en la noción de identidad, de particularismos. Creo que eso es extraordinario porque ha permitido, por una parte, visibilizar a sujetos que han sido históricamente castigados en democracia por la estructura cultural vigente. Hablábamos de las mujeres, pero también pueblo originario, disidencias sexuales, etc. Ese es el lado bueno. El lado malo es que
de alguna manera esa misma narrativa ha hecho que la izquierda pierda una vocación mayoritaria. Es decir, los partidos de izquierda hoy día tienen menos sentido de poder que otros. Después de la crisis de los 90 y el 2000, donde los partidos tradicionales de la izquierda en Europa, en el mundo, vivieron una fuerte crisis porque se abrazaron el neoliberalismo, hoy día existe algo así como una actitud autoflagelante que hace que estos partidos vayan en búsqueda de la calle, abrazando un proyecto centrado en las identidades, pero al mismo tiempo han perdido el colmillo, o sea, el hambre por el poder y la vocación mayoritaria. Sí. ¿Cuánto esto se conecta con una crisis de las izquierdas que es mucho más profunda y que no solamente está presente aquí, sino que también es una discusión mundial respecto del proyecto que ofrece la izquierda? ¿Cuál es el proyecto de la izquierda? Bueno, efectivamente una crisis global, Lucía. Muy pocas cosas, nosotros creemos que somos muy particulares en Chile, pero la verdad es que la mayor parte de nuestra historia tiene que ver con procesos globales. Este es un tema que es de carácter global. Hoy día resulta que los partidos tradicionales de izquierda han tenido por lo menos una década en el pasado reciente de gobiernos de carácter socialista, y eso ha hecho que la vinculación, las raíces de los partidos de izquierda tradicional se hayan perdido y la sociedad haya perdido conexión, y ahí se metieron los partidos de la nueva derecha. Eso ha pasado en Francia, ha pasado en Alemania, ha pasado en España. La excepción yo diría que es Portugal, donde intermitentemente, o sea, permanentemente, digo, el Partido Socialista histórico, el viejo Partido Socialista, ha permanecido con vinculación con las organizaciones. Pero en general, en América Latina, si tú ves Brasil, el socialismo cayó en desgracia hace rato. Y en Chile, hoy día, el socialismo no es representativo de un proyecto popular. Al revés, hoy día el Partido Socialista en Chile es objeto de críticas desde la ciudadanía por ser un partido tecnocrático, neoliberal, y con un distanciamiento con la sociedad civil, con las organizaciones sociales de por lo menos 3 décadas. Entonces, es una crisis internacional. Claramente, el refugio de estos partidos ha sido centrarse en una ideología o en proyectos históricos centrados en las identidades. Sin embargo, eso también sacrifica la vocación mayoritaria. La gran crítica, Lucía, que se le hizo al Partido Demócrata en Estados Unidos al momento de presentar la candidatura de Clinton, de Hillary Clinton, fue que perdieron las elecciones porque perdieron de vista. Se validaba, se reconocía que el discurso de la identidad era muy importante, pero al mismo tiempo faltaba una narrativa de carácter nacional. Por ejemplo, que recogiera el problema de los desempleados, que era un problema transversal que vinculaba a pueblos indígenas, mujeres, disidencias sexuales, heteronormados, a todos tenían una condición económica muy frágil, que el Partido Demócrata fue incapaz en esa campaña de construir ese eje programático de temas que son transversales. Es decir, la izquierda perdió transversalidad. Y por lo tanto los viejos temas de clase, de exclusión de clase, hoy día casi no están presentes en los partidos. Por eso se meten estos nuevos partidos, que es la nueva izquierda, de 10 años hasta ahora, en Europa, en América Latina, en Chile, el Frente Amplio, que busca recuperar una sensibilidad que combine el discurso identitario con el discurso de clase. En eso estamos, Lucía. Sí, yo creo que Chile, ese es el camino. Sí, con el riesgo también de que entre medio se meten los partidos de la nueva derecha también, y que capturan ese malestar, esos populismos vinculados a ese sector de la derecha que capturan el malestar que es mucho más transversal. ¿Qué señalas tú? En el contexto nacional, una izquierda que hoy enfrenta la posibilidad de aunar un relato que se vincula con las clases, con los problemas transversales de una gran mayoría, pero que se desarticula para generar esa propuesta. ¿Cuánto de esa desarticulación también tiene que ver con el clivaje generacional? Te lo pregunto porque además hoy día en la mañana, cuando partimos las jornadas de comunicación pública de la USACH, también mencionaste algo respecto de tu preocupación de cómo enfrentan las nuevas generaciones la comunicación en la esfera pública.
Sí, bueno, el aprendizaje en política siempre es un aprendizaje lento, Lucía. Hay un libro de Manuel Antonio Carretón en la década del 80 que decía, se titulaba algo así como el lento aprendizaje de la oposición a la dictadura. Piensa tú, la dictadura duró 17 años. ¿Cuánto demoró la izquierda en poder nuclearse y en poder ganar una posición mayoritaria para poder derrocar al dictador? Uno debería decir, con el número de muertos que había, con el nivel de represión, con lo duro que fue la dictadura para tantas familias en Chile, no debería haber durado casi 20 años. Y duró 20 años porque en buena parte la maduración de la oposición fue muy lenta. Hoy día tenemos una generación de jóvenes que se constituye desde el movimiento estudiantil desde el año 2011 en adelante, Lucía, con un discurso fuertemente antioligárquico pero antipolítico. Y eso es muy complicado porque nosotros sabemos que el discurso antipolítico favorece a los que han sido antipolíticos desde siempre, que es la nueva derecha. Y por lo tanto estás barriendo para la casa al frente. Claro. Ahí hay un tema muy, muy complicado. Hay yo diría, una fraseología altamente populista en Chile de las generaciones jóvenes que les da temor a contaminarse con hacer política. Y la frase, creo, o la expresión emblemática es la idea de la cocina. Sin embargo, hoy día podemos saber, el día después de la inscripción de las candidaturas para la Convención Constitucional Constituyente, sabemos que lo que fracasó la izquierda fue en la negociación. Entonces, creo que es bueno que saquemos las lecciones y que los jóvenes, los y las jóvenes, pongamos los pies en la tierra, o pongan los pies, yo no soy tan joven, pero pongan los pies en la tierra y también entendamos con un poco más de humildad que la política requiere capacidad de contestación, de oposición, de conflictuar, de manifestarse, pero también capacidad de ponerse de acuerdo. Y creo que ahí estamos fallando. Sí. No, te quería comentar que me parece también fundamental lo que dice respecto de proyectar cómo nosotros abordamos los discursos de la pelea política presente y cómo esos discursos pueden estar efectivamente dando agua a esos otros discursos que no queremos que nunca se levanten y que muchas veces esas visiones identitarias o en otras discusiones que yo lo decía el otro día también, a propósito del rechazo al TTP, que me parece que hoy hay condiciones para efectivamente rechazar ese proyecto. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué estamos construyendo cuando decimos que el problema del TPP es que atenta contra la soberanía nacional? ¿Qué argumento estamos construyendo? Y efectivamente recuerdo eso cuando tú dices que se esconden detrás de esos llamados ciertos nacionalismos y populismos que finalmente terminan, como tú dices, barriendo a la casa del frente. Marcelo, ¿cuál debiera ser el camino entonces, pensando en ese sector mayoritario que votó a prueba para que se generen cambios probablemente en una misma dirección, con distintos grados, por supuesto, que además incluye gente de derecha? Recordemos que no el 80% que votó a prueba es votante de izquierda, también incluye votante de derecha. Pero si hay algo que en lo que está de acuerdo, todas esas visiones listas de independientes, de partido, independientes solo, en fin, es que efectivamente los cambios se generen en una dirección en particular y que tiene que ver probablemente con más Estado, más derecho, o lo que alguien decía a propósito de una conversación que teníamos con el director de Tenemos que hablar de Chile, que cambien las cosas para que mi vida no cambie, esa sensación de vulnerabilidad con la que se vive en Chile, ¿no es cierto? ¿Qué debiera pasar ahora para que ese camino hacia esa convención pudiera ser más exitoso en esta nueva etapa que enfrenta hoy el proceso? Yo creo que el proceso tiene que darse, Lucía, en una dirección que es muy compleja y que la izquierda, probablemente el talón de Aquiles cultural de la izquierda en el mundo es ese. Y la izquierda o el progresismo en el mundo tiene un cierto sentido de superioridad moral que de pronto se transforma, estimada Lucía, en mesianismo o en intransigencia. Y creo que eso es lo que los distintos electos para esta convencionales electos o electas para esta oportunidad deben tratar de superar y dejar atrás. Y lo van a tener que hacer en muy poco tiempo, porque el tiempo para ponerse de acuerdo de este grupo de representantes va a ser muy poco para poder convertir, digamos, una cierta expresión de la sociedad chilena en una mayoría dentro del espacio constituyente
que permita los 2/3, Lucía. De eso estamos hablando. O el progresismo en Chile, que alcanza los 2/3 y por lo tanto alcanza la condición de ser un actor que promueva propuestas ganadoras para darle a Chile la institucionalidad que merece por la historia y por el futuro que tenemos por delante, o derechamente este sector va a terminar siendo, y de manera muy dramática, un espacio de bloqueo para que la derecha no pase, digamos, sus propuestas y logre finalmente hacer una constitución contrario a la expresión de mayorías electorales, a un traje a su medida. Entonces, es una coyuntura bastante dramática que yo creo que debiera obligar a inyectarse una vacuna de gran humildad, que creo que por momentos es más compleja que la del COVID, que produzca efectos, porque el gran problema en el mundo de la izquierda es este sentido de superioridad moral. La derecha tiene otros problemas, que muchas veces lleva a que la izquierda vote al tacho de la basura una mayoría electoral como la que se expresó en el plebiscito de entrada, que era un 78-79% a favor de el apruebo y de la convención constitucional, lo que significa realmente un resultado extraordinario, casi un 80%, pero ahora producto de, digamos, esta superioridad ética que ciertos sectores tienen y que se convierten en jueces de la moral pública o de la moral ajena, podrían hacer que esa tremenda mayoría sea una minoría en el espacio constituyente. Marcelo, ojalá que exista una discusión razonable y que las mayorías se expresen desde lo electoral a este espacio constituyente. Te quiero hacer una última pregunta muy cortito porque me surge a propósito de lo que señalas también, aparte de la vacuna de la humildad, el sillón de Donoto, ¿no? La discusión en torno al sistema electoral de Hunt, que el problema sería de Hunt. ¿Nos podrías explicar rápidamente por qué ese sistema promueve efectivamente el fortalecimiento o la capacidad de articulación y el problema o la solución no sería cambiar el sistema? No, mira, otro de los problemas que tenemos o que existen en la vida y en la política también es que se tiende a echar la culpa al otro. En cierto momento el mayoritario binominal, el sistema electoral de la dictadura, producía la exclusión de las terceras alternativas. Y eso es así. Era un sistema excluyente porque permitía primero empate sistemático y las terceras alternativas, chao, para la casa. En este caso, en el caso del sistema de ON proporcional, existe el problema de que genera una tendencia a la exclusión de las candidaturas individuales, porque favorece los grandes pactos, o sea, favorece la colaboración, el acuerdo, o como dice alguna gente, la cocina. Es decir, la capacidad de los actores de superar su individualismo y construir proyectos colectivos, que no son exactamente el proyecto personal mío, pero que sí permiten viabilizar las transformaciones que el país demanda. Ese tipo de apuesta es la que promueve el sistema proporcional de ONT. Un sistema electoral que sea exactamente un espejo de la realidad es un sistema suicida. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de fragmentación a tal punto de que, por ejemplo, en materia de elecciones parlamentarias, se generan parlamentos con más de 15 o 20 partidos. Los países que han llegado a tener, como Perú o como Brasil, más de 15 partidos en el Parlamento, ¿saben lo que viene después? Un gobernante autoritario. Porque nadie que no tenga poderes excepcionales puede gobernar un Parlamento con 20 o 25 partidos. Entonces, en política muchas veces por querer hacer un bien, haces un mal. Ningún sistema electoral es un espejo de la realidad y acá el problema tiene que ver con la capacidad de construir acuerdos para poder expresar la voluntad mayoritaria que el país ha expresado, ha manifestado en el plebiscito de entrada. Muchas gracias por esta gran conversación, Marcelo Mella, politólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Un abrazo y felicitaciones por las terceras jornadas de comunicación pública. Un abrazo, Lucía, un gusto. Igualmente. Ya, nos atrasamos un poquito, pero vamos rápidamente a la pausa y seguimos aquí en Estación Central de Radio USACH. Una pausa y regresamos a nuestra Estación Central. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Estrenamos en Santiago TV 35 milímetros, un espacio de cortometrajes nacionales e internacionales de diversos géneros cinematográficos.
Todos los martes y viernes 35 milímetros por Santiago Televisión.